Hola, soy Cal y estamos el día de hoy con más de C Sharp. Vamos a ver hoy a los condicionales if y switch, que son pues básicamente los dos condicionales que hay, em, que para lo que sirven son para que si se cumple cierta condición o si se da algún caso, podamos hacer o decirle al programa que haga cierta cosa. Entonces, el condicional if es, es muy sencillo. Simplemente tenemos que poner if y adentro poner una cosa que va a recibir un valor booleano. Es decir, falso o verdadero, false o true. Em, y bueno, después de if hay que poner unas llaves y adentro de estas llaves em, vamos a escribir lo que queremos que pase si se cumple la condición. Es decir, si aquí tenemos true, entonces se va a cumplir la condición y va a pasar lo que escribamos aquí. Y si aquí tenemos false, entonces no se va a cumplir la condición. Entonces, déjenme poner rápidamente. Vamos a definir a una variable booleana que le voy a poner b de booleano, y voy a poner true. Entonces, b es true y voy a poner if b. Y pues aquí escribamos console.write fue verdadero, punto y coma. Entonces aquí tenemos true does not exist con T minúscula. Entonces, como esto es verdadero, cuando le doy aquí a run, tenemos fue verdadero. Por cierto, estamos en la página .netfiddle.net, que es pues la página que me gusta usar para, para hacer estos ejemplos rápidos, em, para practicar aquí. Y además este código que estoy haciendo justo ahora se los voy a poder compartir y voy a poner el link en la descripción para que puedan echarle un ojo y jugar con él un poco. Entonces, en mi condicional if, si yo tengo aquí un booleano que es true, que es verdad, entonces va a darme fue verdadero. Pero incluso aquí no es necesario que yo ponga un booleano que sea directamente la palabra true. Yo puedo tener, por ejemplo, 5 mayor que 3. Entonces, 5 mayor que 3 es una condición que es verdadera. Aquí me está diciendo que la variable b está asignada o declarada, pero nunca la usé. Entonces, eso está bien. Eh, Solamente es para ayudarme a optimizar la memoria. A lo mejor me dice, oye, si tienes ahí a la variable b definida, pues úsala. Y si no la estás usando, pues no la definas, porque te está ocupando espacio en la memoria. Pero bueno, a mí no me importa eso en este momento. Entonces, 5 mayor que 3 es verdadero. O sea, esto me regresa el valor booleano true. Por lo tanto, sí se está escribiendo esto que hice fue verdadero. Pero si aquí pusiera yo algo que es falso, eh, por ejemplo, 5 menor que 3 o menor o igual que 3, que pues esto ya es falso, entonces cuando yo escriba esto, no me va a escribir nada. Y de hecho aquí me está poniendo unreachable code detected porque sabe que esto siempre va a ser falso, por lo tanto esto nunca se va a escribir. A lo mejor sería mejor si pusiera, digamos que voy a poner eh, int a igual a este console read line, y aquí me está faltando algo que si se dieron cuenta ustedes muy bien, que es que si pongo el console read line directamente me lo toma como un string, así que debo poner int.parse para que me lo convierta a un entero. Y entonces voy a poner a
A menor o igual que 3. Entonces, me va a pedir un input. Si yo pongo, por ejemplo, 1, va a ser verdadero, se va a almacenar en A, y entonces cuando tome if o cuando lea la condición A menor o igual que 3, va a ser verdadero. Por lo tanto, va a escribir fue verdadero. Entonces, A lo guardó como el entero 1, entonces 1 menor o igual que 3 fue verdadero. Si yo escribo 5, entonces no me escribió nada. ¿Qué tal? ¿Qué pasa em, si queremos una cosa que ocurra si no se da esta condición? O sea, si sí se da esta condición, va a ocurrir esto. Si no se da la condición, pues no va a pasar nada. Si lo tengo escrito así tal cual como está. Pero eh, si yo quiero que pase una cosa, si esta condición es verdadera, y otra cosa si la condición es falsa, entonces escribo este comando que se llama else. Entonces, si yo escribo else, abro llave, cierro llave. Por cierto, noten que en la línea de if no es necesario que yo ponga punto y coma. De hecho, no es necesario y además debo de no hacerlo. Porque si pongo un punto y coma, me lo toma mal. Ni aquí, obviamente. Porque si yo abro llave y cierro llave, entonces automáticamente entiende que aquí empieza como esta sección de comandos y aquí termina. Y noten ustedes además que, como otro breve paréntesis, que después de abrir llave, siempre me va automáticamente a dejar eh, me va a dejar un tab, me va a dejar una indentación, pero esa indentación no es necesaria. Entonces, déjenme rápidamente, else em, va a escribir algo en caso de que esto, lo que pusimos antes, sea falso. Entonces, está poniendo if a menor o igual que 3, va a hacer esto. Y else, que significa si no, digamos, o en otro caso, eh, pues va a ser una cosa que va a hacer si fue falso la condición del if. Entonces, como es la sintaxis, es que si tengo un if, abro llave, pongo todo lo que quiero que ocurra si esta condición es verdadera y cierro la llave para tener todo lo que quiero que ocurra en el if dentro de esas llaves. Y si quiero y después abro el else y ahí pongo las cosas que quiero que ocurran si esa condición fue verdadera. Entonces, nuevamente, si yo pongo, por ejemplo, 15, entonces esta condición va a ser falsa, por lo tanto, no va a ocurrir esto, sino que va a ocurrir esto. Entonces, ahí, 15, me escribió fue falso. Y si escribiera algo para lo que la condición es verdadera, -2, entonces va a escribir fue verdadero, porque la condición fue verdadera. Y por supuesto, aquí podemos utilizar a los valores booleanos, a los conectivos booleanos o a los operadores booleanos que nosotros vimos en la otra clase. Entonces, digamos que aquí puedo poner a menor o igual que 3 o a, eh, a mayor que 10, por ejemplo. Entonces, como el o es verdadero si se cumple cualquiera de las dos condiciones, entonces si yo pongo a igual a 11, igual fue verdadero. La única forma en el que en el o va a ser falso es si ambas condiciones son falsas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 5, ambas condiciones son falsas. Es falso que A es menor o igual que 3 y además es falso que A es mayor que 10. Entonces, si ambas condiciones son falsas, me pone, es falso el booleano del O. eh, y entonces, pues, esto fue falso, por lo tanto, no escribe esto, sino que escribe lo del else.
Em, y lo que les decía de que la indentación no es necesaria, pues si están familiarizados con otros lenguajes de programación, por ejemplo en Python, la indentación sí es necesaria y de hecho la indentación es la forma como sabe que lo que está aquí es parte digamos, de lo que quieres que se haga si este if fue verdadero, si esta condición fue verdadera. Pero como aquí tenemos las llaves, entonces no es necesaria esta indentación. Entonces, aunque yo quitara esta indentación, de todas formas va a funcionar todo bien. Claro que la indentación es muy recomendable por si la indentación es muy recomendable para que sepan exactamente qué está ocurriendo con este if. Y algunas personas incluso escriben esto así. Esto lo he visto escrito en algunos lugares. Se me hace que ya queda demasiado extenso, pero ponen para abrir la llave hasta acá abajo y ponen para cerrar llave hasta acá, como está con el public static void em, y con el public class. Pero personalmente a mí me gusta ponerlo más así. Ya es opinión personal. Em, entonces, pues ya tenemos nuestro if y tenemos nuestro else. Ahora, digamos que yo quiero poner, por ejemplo, voy a poner si A es menor que... Si A es menor que 6, voy a escribir A es menor que 6. Y estoy abriendo muchos paréntesis. Voy a poner reprobado. Digamos que yo quiero tener otra cosa, otra condición que yo quiero que cheque y en vez de que nada más si esto fue falso me ponga una cosa y si fue, perdón, si fue verdadero me ponga una cosa y si fue falso me ponga otra, quiero que si esto fue falso pero se cumple otra condición, entonces quiero que me escriba otra cosa y ya si no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores, me escriba otra cosa. O sea, que tengamos como 3 opciones, o 4 opciones, o 5 opciones, o la cantidad de opciones que ustedes quieran. Pues entonces eso se puede lograr eh, con este comando, o este par de comandos, que es escribir else if, que pues sería como decir si no, sí. Entonces, else if, digamos, a menor que 8, entonces voy a escribir aprobado, como pensando que a lo mejor vamos a ingresar aquí una calificación. Y luego podemos tener, para tener otra condición más, else if eh, a menor que 10, vamos a escribir, de hecho voy a copy pastear esto para que sea un poco más rápido para mí. Muy bien. Y por último, else. eh, ¿Qué pasa si escribió? eh, si escribió. Si no se cumplió ninguna de estas condiciones, entonces, pues que escriba excelente, por ejemplo. Digamos que estamos suponiendo que A va a ser una calificación correcta, o sea que lo máximo que puede poner es 10. Entonces, pues excelente, lo va a poner si A es igual a 10. Entonces, tenemos todas estas posibilidades. De hecho, para tener esto un poco más ordenado, voy a poner aquí un enter para tener aquí mi definición y después tener todas mis condicionales. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Si esta condición se cumple, va a decir reprobado. Si no, si se cumple esta condición, va a decir aprobado. Y si no, si se cumple esta condición, y así. Y si no se cumple ninguna, va a decir excelente. Ahora, a lo mejor una pregunta que podrían tener podría ser, bueno, ¿qué pasa si yo escribo, por ejemplo, 5? Ups. ¿Qué pasa si yo escribo, por ejemplo, 5? Pues una cosa que va a pasar es que se va a cumplir esta condición, pero también se va a cumplir esta condición y también se va a cumplir esta condición. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Me va a escribir reprobado y me va a escribir aprobado y me va a escribir muy bien? No, porque
en cuanto la primera condición es verdadera, ya no lea las siguientes. Entonces, esta condición va a ser verdadera, por lo tanto, estas ya no van a ocurrir. Entonces, si yo pongo esta, me va a poner, si yo pongo esta, me va a poner reprobado y ya no va a escribirme a ninguna otra, porque como esta ya fue verdadera, ya no siguió leyendo a las demás. Entonces, lo que va a pasar es que va a leer esta. Si esta es falso, entonces se sigue a la siguiente. Si esta es falso, se sigue a la siguiente. Pero digamos que esta es verdadera, entonces hace esto y ya no lee nada más. O si esta es falsa, se sigue a la siguiente. Y si esta ya es verdadera, hace esto y ya no lee a las siguientes. Entonces, se detiene y hace la primera que sea verdad y todo lo demás ya no lo hace. Obviamente no hace lo anterior porque fue falso, pero lo siguiente tampoco lo hace, aunque sea verdadero, aunque sea falso, no importa. Entonces, así es como se usa el condicional if. Ahora, voy a, bueno, sigamos escribiendo aquí abajito. Supongamos ahora que, bueno, hablemos ahora del otro tipo de condicional que existe, que es el condicional switch. ¿Para qué sirve el condicional switch? El condicional switch es para cuando nosotros tenemos opciones muy puntuales que nosotros podemos tener. Es decir, en el condicional switch nosotros vamos a dar ciertos casos específicos que puede valer una variable que nosotros tengamos. Y pues para esto voy a escribir, por ejemplo, voy a escribir char b igual a char.parse console readline. Entonces, b va a ser un carácter. Entonces, esta es otra variable que va a ser un carácter. O bueno, c de carácter, ¿por qué no? Entonces, switch, nosotros le damos a una variable y después, dentro de esa variable, nosotros vamos a poner a los casos que podemos tener. Entonces, como vamos a escribir esta sintaxis, es que nosotros vamos a poner case y vamos a poner justo a la derecha qué valor puede tener nuestra variable. Entonces, digamos case A. Y pongo 2 puntos y luego aquí escribo lo que quiero que ocurra si pusimos a esa variable. Por ejemplo, puedo escribir escribiste A. Escribiste A. Entonces va a escribir escribiste A. Y después yo puedo tener más casos. Ahora, hay una cosa interesante aquí, medio chistosa, que es que si yo, eh, si yo uso switch, entonces cuando yo pongo case y pongo lo que quiero poner, en vez de abrir llaves, se pone 2 puntos. Y al cerrar, al terminar, bueno, una pregunta que podrían hacer. Si no importa la indentación, entonces, ¿cómo sabe que yo ya terminé mi caso? ¿Cómo sabe que ya escribí lo último de mi caso? Pues, como sabe, es que tengo que escribir este comando que dice break. Entonces, cuando estemos en la parte de ciclos, vamos a ver más sobre la utilización del comando break. Pero break básicamente lo que hace es decirle al programa salte de estas llaves en las que estás, salte de esta sección en la que estás. Entonces break lo que va a hacer es que ya se salga del condicional y ya pueda continuar con el resto del código. Ya sea que simplemente termine o si tienes más código, pues que continúe con él.
Si yo no tengo a este break, lo voy a documentar un segundo, pues aquí me dice que no sabe cómo salirse del ciclo switch en el caso A. Entonces, pongo el break y entonces ya dice, ok, entonces esto no va a ser un ciclo que va a durar como infinito o una cosa que jamás va a saber cómo salirse de aquí. Entonces, al yo escribir esto, lo que le estoy diciendo es que si C es igual a A, entonces haga esto. Y les digo que esto sirve para casos muy puntuales porque estoy diciendo exactamente cuánto quiero que valga mi variable C. Acá no estoy diciendo exactamente cuánto quiero que valga A porque estoy dando toda una eh, variedad de opciones. O sea, A puede ser cualquier número. Bueno, aquí puse entero, pero incluso aunque no hubiera puesto entero, aunque hubiera puesto que podía ser un float o un número con punto decimal, eh, digamos float, pues entonces hay una infinidad o bueno, por lo menos miles de valores que puede valer A, ¿no? Porque, bueno, o si considero que A incluso pueda ser negativo, pues hay millones. Eh, porque, porque A puede ser pues uno puede ser uno o puede ser 2 pero puede ser 1.1, 1.01, 1. Y así. Entonces hay muchísimos, muchísimos valores. Pero aquí no. Aquí yo estoy dando valores muy puntuales y específicos que pueden darse. Entonces, esa es la diferencia entre cuándo usar if y cuándo usar switch. Switch es mejor para usar en los casos en los que solamente queremos que sean unos pocos casos muy específicos. Entonces, si yo pongo caso A, va a ser esto. Pero yo puedo continuar. ¿Qué pasó con mi punto y coma? Yo puedo poner case B, case B, dos puntos, y pongo el console write, escribiste BBB. Y voy a poner ahora aquí break. Y entonces así está correcto. Entonces, pues, bueno, esto es el valor de A, voy a poner lo que sea, reprobado. Y ahora voy a poner el valor de C. Entonces, si yo escribo A para C, dice, escribiste A. Y de hecho, déjeme poner un... Déjeme poner... Claro, es que aquí puse console write. Voy a poner console write line para que deje una línea aquí. Escribiste A y si yo pongo 3 o lo que sea, sale eso y ahora voy a escribir el valor de C. Entonces el valor de C, pues voy a poner que sea B y C, escribiste BBB. Entonces así yo puedo ir poniendo distintos casos muy específicos que yo quiero que sean. Y pues esto es así muy puntual. Sin embargo, hay una... bueno, déjenme poner, hay una forma de poner varios casos en uno solo. Por ejemplo, si yo pongo, bueno, más bien que es poner a los dos casos así pegados, case C, case D. Si yo hago esto, entonces escribiste C o D. D. Em, entonces, por supuesto, me falta escribir break. Break. Entonces, si yo hago esto, tanto si escribo C como si escribo D, me va a dar esto. Entonces, si yo pongo dos cases pegados, entonces hace eso. Y como que por esto es importante que tenga el break, porque si tiene el case C y después el case D, entonces lo que está diciendo es, voy a checar si escribo case C
o digamos que yo no pusiera el break aquí, como que podríamos pensar que dentro de la lógica de la programación, si yo escribo case B, escribe esto, pero también checa si escribiste esto de acá o si escribiste esto de acá y hace esto, si escribiste alguno de estos. Entonces, pues para que no haya ahí una confusión al respecto, claro que si tú ya pusiste algo aquí, entonces tienes que poner el break aquí a fuerzas. Si yo quitara esto, ya me marcaría el error. Pero, pues, para que tengan sentido estos casos que los ponemos pegados, em, entonces el break, pues solamente se pone una vez después de ambos casos de estos. Entonces, tanto si yo escribo C como si yo escribo D, me pone, escribiste C o D. Y por último, existe una forma de hacer un caso, que es el caso si no se cumple ninguno de los casos, se escribe default. Entonces, default va a ser en donde el caso en el que vamos a escribir, y de hecho, déjenme poner break de una vez. Voy a poner, escribiste otra cosa. Entonces, default es el que se utiliza por si escribiste otra cosa. Entonces, si C es igual a va a hacer esto. Si C es igual a B, va a hacer esto. Si C minúscula es igual a C o es igual a D, entonces va a hacer esto. Y si C minúscula no es igual a ninguno de estos, entonces va a ser va a ser el default. Entonces, pues aquí voy a poner lo que sea. Y ahora, pues no sé, digamos que pongo A minúscula. Porque eso es importante. La mayusculización sí importa. Entonces, hay una forma de convertir los caracteres minúsculas a mayúsculas y así, pero en principio, si ustedes no hacen ninguna de esas cosas, si yo pongo A minúscula no es lo mismo que A mayúscula. Entonces, pues en general la mayúsculización siempre importa. Switch, case tienen que escribirse con minúsculas, break se tiene que escribir con todo minúsculas, console write line se tiene que escribir con C mayúscula así, W mayúscula así, char se tiene que escribir todo con minúsculas, parse se tiene que escribir con la P mayúscula. Ya saben, todas esas cosas. Entonces, pues básicamente eso es todo de... de los casos if y, perdón, los condicionales if, else y el condicional switch case. Que, bueno, si saben un poquito de Python o les interesa traducir un poco esto de Python en Python es if y en vez de else if es el if. Se escribe así todo pegado. Y else se escribe también else. Y en Python, en vez de switch, se llama match. ¿Por qué le cambian los nombres? No tengo idea. Pero, y sí, o le cambian los nombres porque Python es posterior a C. Aunque no sé si esté basado en cómo se escribe en algún otro lenguaje. Pero bueno, esto sería todo de condicionales. Y la próxima vez ya vamos a ver, o en el próximo video ya vamos a ver ciclos. Por lo pronto, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más contenido de programación y nos vemos en el siguiente. Y aquí está. Bye bye.